Este domingo será el debate presidencial correspondiente a la segunda vuelta electoral. Preguntas relacionadas a 5 ejes temáticos tendrán que responder los 2 candidatos a la presidencia. Ayer, 2 expertos en materia de seguridad dieron sus puntos de vista del camino que debe delinear el próximo gobierno en la lucha contra el crimen organizado y sus delitos conexos. Hoy vamos a analizar los desafíos y el camino que debiera seguir en materia de economía y de generación de empleo quien llegue a Carondelet. Para eso nos acompaña el economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, y el economista Francisco Briones, socio de Andersen Ecuador, líder del área de Economía y Empresas y es director, también exdirector del Servicio de Rentas Internas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Tenemos, como lo comentábamos hace poco, ya 25 años dolarizados, pero hoy se pone sobre el debate, para algunos, el analizar si es que esta dolarización debería ser aterrizada a lo que el Ecuador requiera, a nuestro país. Esto lo traigo a colación a propósito de las declaraciones que dio el fin de semana la asambleísta Paola Cabezas. Ella decía, la dolarización no implica pensar en inglés. Hay que hacer una dolarización de la ecuatoriana que se sujete a las necesidades productivas del país. Empiezo por usted, economista Alberto Acosta. ¿Es lo que el Ecuador requiere? Aterrizar esa dolarización a la ecuatoriana, esto se puede entender como una moneda de lo que ya se ha dicho, los ecuadólares. ¿Cómo lo interpreta usted? El Ecuador lo que requiere es que no topen la dolarización. La dolarización se defiende sola. Lo que necesitamos es producir más, que haya más competitividad, mejor, más atractivo para la inversión. Eso es lo que va a hacer mejorar la situación del país. Pero ¿por qué para usted, economista Briones, o no sé si piensa a lo mejor de otra manera, no sería bueno tener una moneda electrónica que todo el mundo pueda tener en su celular y que sea una moneda ecuatoriana? Bueno, gracias Liz por la invitación. Buenos días también a todos los ecuatorianos. Creo que hay 2 momentos que hay que dejar claro aquí en esta discusión. Yo digo, el primero es que para todos los jóvenes y las nuevas generaciones que recordemos lo que fue el momento de la hiperinflación. La memoria es frágil y nos olvidamos. Tú decías hace un momento 25 años. Sí, hace 25 años Ecuador tenía inflación del 60%, lo que hacía que sus padres, sus abuelos, de los jóvenes me refiero, de las nuevas generaciones, una semana vayan con una cantidad de dinero al mercado y consigan una cantidad X de alimentos y la siguiente semana la mitad de alimentos con la misma cantidad de dinero, 60% de la inflación. Por eso estamos dolarizados, porque se le quitó ese poder en ese momento a los políticos. Yo digo ahora, enfrentar el Ecuador a una potencial emisión de ecuadólares o dinero sin valor nos va a llevar o nos podría llevar a una situación en la cual esos ecuadólares, dinero ficticio, dinero real, pierdan tanto valor que nos pudieran llevar a una situación igual de caótica, de hiperinflación, dentro de tantas tormentas más que ya el Ecuador vive. ¿Pero qué solución le daría a un próximo gobierno en caso de hablar específicamente de la Revolución Ciudadana? Porque este tema lo han venido ellos poniendo sobre la mesa en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que le darían? ¿Qué oxígeno le daría tener una moneda ecuatoriana, estos ecuadólares? Bueno, los ecuadólares en el corto plazo generan actividad económica, pero tienen un costo enorme, un costo en destrucción, en problemas de balanza de pagos que eventualmente pueden llevar a una crisis de iliquidez en el Banco Central, una que se contagia a todo el sistema financiero, es decir, una quiebra del sistema financiero y el fin de la dolarización. Por eso es que los ecuadólares de esa política del pan para hoy, hambre para mañana. Eso genera dinamismo en el corto plazo con un chuchaqui gigantesco. Es lo que no podemos aceptar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar en los temas de fondo, producir, invertir, generar riqueza, empleo. Esos son los temas de fondo y para eso hay que trabajar en competitividad. Es lo que a los políticos no les gusta porque es un tema de largo plazo, de mediano y largo plazo. Ellos quieren soluciones inmediatas, que la economía crezca hoy. Y claro, con el engaño de los ecuadólares, que es el equivalente a ponerle agua a la leche, aumenta la cantidad de líquido, pero ya no es leche pura. Ese engaño es atractivo, pero es tremendamente inconveniente para los ciudadanos. Pero a lo mejor dirán, hay otros países que tienen su propia moneda, que les va muy bien. La Unión Europea tiene este proyecto también de una moneda electrónica. Ellos emiten, eso sí, las monedas. ¿Por qué en otros lugares sí funciona y por qué en el Ecuador no? Mira, la dolarización impide a los gobiernos imprimir dinero, pero los obliga a imprimir reformas estructurales y ese es el principal problema que tienen los políticos con la dolarización, que no están dispuestos a imprimir esas reformas estructurales, un poco también como las mencionaba Alberto. Reformas estructurales de tipo ¿qué? De tipo productivo, que promuevan y que generen flujos de dólares hacia la economía ecuatoriana.
reforma fiscal. Nos obliga, la dolarización nos obliga a tener un equilibrio fiscal y nos obliga a desarrollar sectores estratégicos que vayan a darnos más productividad y competitividad. Entonces, ese es el problema con la dolarización de los políticos, que no nos tiene que poner a hablar la dolarización de temas como, por ejemplo, sostenibilidad de finanzas públicas, y ahí hablamos de subsidios, y ahí hablamos de IES, hablamos de eficiencia energética. Nos tienen que poner a hablar de productividad, oye, adopción de tecnologías. Nos tienen que poner a hablar de sectores estratégicos. Yo digo dos, la potencia alimentaria que es el Ecuador. El mundo necesita alimentación. Hay un debate mundial sobre cómo nos vamos a alimentar, y el Ecuador puede ser proveedor mundial de alimentos. Y el segundo sector, digo yo, la minería. La minería tiene ese potencial de generarnos recursos fiscales, por un lado, sociales en las comunidades, y además recursos de dólares para nuestra economía, que necesita dólares. Ahora, pero obtener un medio electrónico pudiera ser un inicio, una vía para desdolarizar al país. Definitivamente. Y realmente lo que encontraron ellos es un mecanismo aún más perverso, porque ellos encontraron un mecanismo de manipular el balance del Banco Central. Entonces no necesitamos usar un dinero electrónico, no necesitamos aprender una aplicación, etc. Es mucho peor. Es ponerle agua a la leche, es de un engaño. Es aumentar el tamaño del balance del Banco Central, emitiendo nuevo dinero que circula en el sistema financiero, y uno no puede distinguir, esta partícula es agua, esta es leche. En el sistema financiero todo se mezcla. Por eso es que es tan peligrosa esos ecuadólares, porque la gente no se da cuenta, sino que siente los estragos, crisis de balanza de pagos y eventualmente crisis de liquidez en el Banco Central. Ahora, y le pregunto a usted mismo, economista Acosta, pero el presidente Noboa emitió un decreto con el que reconoce al dólar como la moneda ecuatoriana, con el que además, dice él, se prohíbe la emisión de moneda, esto refiriéndose al ecuadólar. ¿Esto era necesario establecer un candado así? ¿Esto puede garantizar y dar la tranquilidad de que no se va a desdolarizar en el tiempo al Ecuador? Es fundamental. El único candado que tenemos en este momento es la Ley de Defensa de la Dolarización. Es una ley, puede ser derogada en cualquier momento. Entonces necesitamos un candado a nivel constitucional. Por eso el decreto del presidente Noboa es muy importante, no por el decreto en sí, sino por lo que pide, que se haga una reforma constitucional que incluya 3 cambios: que se reconozca el dólar como moneda de curso legal, que se prohíba la emisión monetaria y que se prohíba el financiamiento del Banco Central al gobierno. Eso sí constituye un candado serio, seguro, que va a impedir que expandan de nuevo el balance del Banco Central, es decir, que manipulen la cantidad de dinero. Pero eso siempre y cuando también economista hay una mayoría en la Asamblea que lo vea de esa manera. Bueno, definitivamente, como decía Alberto, por un lado hay el tema legal, que ya es un candado, y que también eso puede ser fácilmente, digamos, fácilmente en el sentido que se tenga una mayoría en la Asamblea que se puede ser deshecho, y luego también el tema constitucional. Me parece a mí que los ecuatorianos confiamos en el dólar, que más allá de los ejercicios legales que son importantes y los candados institucionales, el propio dólar, la dolarización en el Ecuador es toda una institución, ¿verdad? Quizás es la institución más poderosa, más fuerte y que mejor ha funcionado. Es lo que nos dio un salvavidas en el pasado, y que ahora lo que nos tiene que poner a discutir es cómo puede ser nuestra mayor fortaleza de cara hacia el futuro. Y eso lo logramos con más competitividad, con más productividad, con normas claras. Ya el dólar, el Ecuador no solamente exporta flores, minas, petróleo, cacao, sino también exporta confianza a través del dólar. Quitar el dólar es quitar esa poca confianza que nosotros le damos a los inversionistas, cuando lo que más necesitamos en el Ecuador son inversionistas. Tenemos que hacer una pausa, vamos a volver enseguida con más de este análisis en materia económica. Ya regresamos. Ya antes coincidían en que la dolarización le ha dado estabilidad y confianza al Ecuador. Y ahora quiero quizás analizar en manera macro cómo está la economía. Economista Acosta, ¿cómo se siente, ¿no? El año pasado hubo importante recaudación tributaria, el precio del petróleo que ha caído. Cada año debe crecer, incluso porque así lo determina la Constitución, ciertos rubros como son educación y salud. Pero, ¿cómo estamos? Bueno, el año pasado fue un año de contracción, un año difícil. Empezamos con una crisis de inseguridad, fuertes incrementos impositivos, y terminamos el año con apagones. Este año las cosas están mejorando. La economía comienza a recuperarse gradualmente, las ventas de enero superan el 10%,
y las previsiones son de una recuperación porque se acumuló muchísima liquidez del año pasado, pero esos depósitos todavía no se transforman en crédito. Gradualmente se va a ir transformando en crédito y el dinamismo a la economía va a volver en este año, especialmente una vez que hayamos pasado el periodo electoral. Ahora, tenemos un déficit fiscal, 4.400 millones de dólares. ¿Qué tan complicado o quizás va a ser más sencillo poder manejarlo este año? Esto representa el 3.5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se proyecta este tema? Yo te decía hace un momento que la dolarización viene en un combo, ¿no? Y parte de ese combo son estas obligaciones de orden fiscal, de tener y de mantener el equilibrio fiscal. Me parece que uno de los mayores riesgos o una de las decisiones que están de frente a los ecuatorianos para los próximos años es si esta senda de estabilizar las finanzas públicas se continúa o se desecha, ¿no? Me parece que los ecuatorianos merecemos que esta senda de estabilización fiscal sea continuada. Ha habido un esfuerzo, me parece, al menos de los 3 últimos gobiernos que han venido insistiendo en eso de allí. Y lo que yo le agregaría a eso, que eso un asterisco, es la economía es cíclica y acabamos de pasar la fase recesiva del ciclo, la parte más baja. Estamos aproximándonos hacia la expansión, estamos en la recuperación. Y lo importante es que las medidas económicas, y dentro de esas está la fiscal también, acompañen a esa ola que se va a formar de crecimiento y expansión de la economía. Obviamente, digamos, con pinzas, porque no es que vamos a tener un crecimiento increíble o gigantesco, pero sí es importante que las políticas económicas, sobre todo la fiscal, que es una de las más importantes en el Ecuador, apoyen y respalden esa ola que viene de recuperación y de crecimiento de la economía. Pero también hay, me imagino, medidas que corregir, decisiones difíciles que tomar, cómo disminuir ese déficit. Algunos dicen tendrán que quizás voltear la mirada a quien llegue a Carondelet, al subsidio, por ejemplo, al diésel. 1.600 millones de galones se consumen. Hacia allá, por ejemplo, también voltear la mirada, pero son decisiones con un alto costo político también. Sí, por el lado fiscal hay que seguir corrigiendo la crisis fiscal, por supuesto. Tratando de no pasarle todo el peso a los ciudadanos, tiene que también el Estado asumir su responsabilidad. Reducción de gasto inútil. Hay mucho de ese gasto que es inútil, que debe reducirse. Y el gobernante tiene que darse cuenta que no todo es lo fiscal, que lo importante es producir. El enfoque debería estar en la producción. ¿Cómo hacemos crecer la economía con inversión? ¿Qué hay que hacer? Eliminar barreras a la inversión. Por ejemplo, los mal llamados sectores estratégicos del Ecuador, que no son otra cosa que monopolios estatales. Hay que abrir la inversión en todos los sectores, empezando por los sectores estratégicos, inversión privada. Segundo, tenemos que seguir abriendo mercados. Se ha hecho, hay que seguir avanzando. Modernizar la legislación laboral. Abrir el flujo de capitales. Los dólares del mundo están fuera del Ecuador. Tenemos que atraerlos. Es un absurdo ese impuesto a la salida de divisas, porque lo que quiere decir es que los dólares se queden adentro, pero los dólares no están adentro, los dólares están afuera. Entonces hay que modernizar la legislación bancaria, hay que abrir el flujo de capitales. Entonces son todas medidas para construir competitividad. Solo siendo competitivos vamos a ser un país más rico, con más empleo, con más producción, con más bienestar para los ciudadanos. Pero eso uno dice, bueno, tomará un tiempo economista, y cuando uno escucha estas ofertas de campaña, de todo lo que prometen los candidatos que van a hacer, la pregunta también es, ¿y cómo lo van a financiar? ¿Con qué dinero lo van a hacer? ¿Y por qué lo pregunto? Porque sí, hoy hablamos de que hay una economía que se está recuperando, pero hay deuda a proveedores millonarias. Se les paga a cuentagotas a algunos de ellos, y porque salen a reclamar y a protestar y a demandar ese pago que ya viene por algún tiempo atrasado. Entonces, ahí uno dice, ¿cómo van a poder viabilizar todo lo que hoy ofrecen y proponen? ¿Cómo lo van a financiar? Mira, precisamente ese es el desafío, ¿no? La economía que el modelo de la expansión del gasto recibió en el año 2007, o por allá más o menos, 2007-2008, es una economía totalmente diferente a la que el gobierno que empezará en mayo recibirá o continuará. Es totalmente diferente, ¿no? Había recursos de fondos de ahorros, había el petróleo que aumentó de precio y la producción venía subiendo, hoy la producción va bajando, había, digamos, un espacio para el tema fiscal y se lo llevó al máximo posible y se ha exprimido la naranja totalmente. Había una serie de mecanismos que aseguraban de cierta forma, había menos endeudamiento, por lo tanto había una capacidad de endeudamiento. El día de hoy están agotadas prácticamente todas esas fuentes de financiamiento, ¿no? Por eso yo digo, es importante continuar con la senda de la estabilidad fiscal, y eso de allí empieza por la eficiencia económica, y la eficiencia económica tiene mucho que ver de cómo estamos utilizando los recursos, que los ecuatorianos que podemos hacernos cargo de nuestros propios problemas nos hagamos
cargo de nuestros propios problemas y no esperemos que el Estado nos esté solucionando la vida. Eso contribuye a reducir los subsidios, por ejemplo, 3.000 millones de diésel y 3.000 millones a la seguridad social. 6.000 millones prácticamente ahí en números gordos que el Ecuador tiene que empezar a discutir, a tomar en serio y a ponerlo sobre la mesa. Yo decía hace un momento, la dolarización impide imprimir dólares a los políticos, pero obliga a imprimir medidas radicales, medidas estructurales y necesarias de eficiencia económica para el país. Pero hemos escuchado también entre las propuestas o entre lo que comentan algunos decir, bueno, pero tenemos la Reserva Internacional que es dinero del Ecuador, podemos tocar unos millones de ahí para inversión social, viéndolo como una solución al financiamiento de sus propuestas de campaña. Ese dinero no es del Ecuador. Ese dinero corresponde al encaje bancario, es decir, cuando ustedes depositan $20 en una cooperativa o un banco, una parte de ese dinero se va a la Reserva Internacional por ley. Entonces tiene un dueño. Si el Estado se gasta el dinero ocioso o dinero del Ecuador, el rato que el legítimo dueño quiera pedirlo, la cooperativa irá al Banco Central y dice, devuélvame, y el Banco Central ya no sabe que ya alguien se gastó ese dinero. Entonces yo creo que es inaceptable para los ciudadanos que se gasten ese dinero. Pero a lo mejor las personas que nos ven, habrá quienes no entiendan por qué es lo importante de mantener esas reservas. Reservas que, por ejemplo, el presidente Noboa ha dicho han aumentado durante este gobierno. Porque ese dinero corresponde, el grueso de ese dinero, de esos 8.000 millones que aproximadamente hay en las reservas, cerca de 7.000 son encaje bancario, son de los depositantes. Entonces, si el gobierno se gasta esa plata, ¿cómo va a devolver después las instituciones financieras? ¿Cómo le devuelven a sus depositantes? Y aquí hay un tema de fondo, y es el mismo modelo de crecimiento. El correísmo piensa que se puede crecer vía gasto público. El gasto público es una fuente de riqueza. Entonces, expandamos el gasto público al máximo y seremos un país desarrollado. No es así. El gasto público es la consecuencia de una economía fuerte. Una economía fuerte, en los países desarrollados hay más gasto público porque son economías fuertes. El crecimiento, el motor del crecimiento es la producción. La fuente de riqueza de una nación es su capacidad productiva, innovación, inversión. Entonces tenemos que abandonar esa política de querer expandir la economía, reactivar la economía con gasto público porque es un combustible que dura poco. Se enciende rápido y se apaga rápido. Ya lo vivimos en la década de la bonanza. El gasto público alcanzó récords y termina la bonanza petrolera, caen los precios del petróleo y empezamos una década de ajuste. Entonces la única manera de tener un crecimiento sostenible es vía inversión productiva, inversión y producción para poder generar más empleo y más bienestar. Para tenerlo más claro, usted ha sido enfático en resaltar en algunas ocasiones de este análisis, de esta entrevista, que hay que tener buenas políticas económicas, incluso para fortalecer esa dolarización. ¿Qué pudiera ir en el sentido contrario? Mira, todo lo que saque, digamos, dólares de la economía y que no nos traiga dólares a la economía, por ejemplo. Entonces, hemos hablado y tenemos leyes que fomentan las alianzas público-privadas, que fomentan la participación en conjunto en proyectos de gran inversión entre el Estado y el privado. Hay que trabajar en eso, porque eso va a traer miles de millones de dólares al Ecuador. Tenemos el comercio internacional. En los últimos años, desde las finales del presidente Correa con la Unión Europea, luego con el presidente Moreno, con el presidente Lasso, con el presidente Noboa, han venido una serie consecutivas de acuerdos comerciales y el presidente Noboa ha continuado esa senda. Eso nos asegura, yo creo que dos cosas importantes: mercados para competir para nuestros productos y poder ingresar con mejores condiciones, por un lado, que eso trae dólares, y segundo, nos compromete a cumplir esas desgravaciones o esos temas de comercio exterior que luego muy probablemente pudieran venir acompañados de bloqueos en el futuro, ¿no? Entonces, para evitar que los dólares salgan en el otro modelo de desarrollo económico. Las zonas francas, por ejemplo, hay una ley. ¿Cuántas zonas francas se han producido en el Ecuador? Eso hay que empezarlo a producir. Y luego los temas que mencioné también en algún momento, los temas de desarrollar mercados con innovación y eficiencia económica, mercados o sectores de los temas de proteínas, de alimentos, de mineras, entre otros más. Entonces, todos estos sectores nos pueden ayudar a generar dólares para la economía y obviamente acompañado, una vez que uno ya trae inversiones, bueno, tiene que ocuparse de otros problemas más, ¿no? El tema tributario, el tema laboral y algunos otros más. En 30 segundos, ¿qué espera usted del debate de este domingo, de escuchar a los candidatos en esta materia, respecto a la economía? Espero que profundicen en las propuestas, que nos digan cómo van a hacer las cosas. No solamente qué quieren, porque ya sabemos que van a ser como en la lista de Papá Noel, que van a regalar de todo, pero que nos digan cómo lo van a lograr. Usted, economista, ¿qué espera también de este domingo?
El financiamiento de cada una de las propuestas que han hecho para los ecuatorianos. La propuesta financiada con deuda, la propuesta financiada con ecuadólares, la propuesta financiada con impuestos, la propuesta financiada con más productividad. ¿Cómo? Al final del día, creo yo que los ecuatorianos necesitamos saber cómo van a financiar, porque el principal problema que tiene el Ecuador, no solamente el gobierno, sino los ecuatorianos, las empresas, todo el Ecuador es de financiamiento, que nos digan cómo van a financiar sus propuestas. El qué ya lo hemos escuchado bastante, es el cómo lo importante. Quiero agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias, Alicia.